¿Cuál es, en verdad, el legado más grande que un ser humano puede dejar al mundo? Algunos responderán sin dudar: riqueza, fama, títulos, conquistas. Otros hablarán de empresas, de monumentos, de apellidos que resuenan en las páginas de la historia. Y sin embargo, ¿qué ocurre cuando esas glorias se desvanecen? ¿Qué permanece cuando la arena del tiempo borra las huellas de nuestras victorias externas? Imagina que llegas al final de tu vida y te preguntas: ¿qué quedará de mí? Quizás descubras que lo más poderoso que puedes ofrecer no es aquello que el mundo ve con los ojos, sino aquello que se siente en silencio. La serenidad que cultivaste en tu interior, la calma que transmitiste a quienes compartieron tu camino, la paz que dejaste como huella invisible en la memoria de tus hijos, de tus amigos, de tu comunidad. Marcus Aurelius, emperador y filósofo, lo sabía muy bien. Gobernó uno de los imperios más vastos y turbulentos de la historia, pero su mayor herencia no fue el ejército ni las campañas militares, sino sus pensamientos íntimos escritos en meditaciones. Allí confesaba, con una humildad que pocos gobernantes conocieron, que lo único que podía controlar era su mente, y que en ese dominio se encontraba la verdadera grandeza. La serenidad es un legado porque se transmite sin palabras, sin contratos, sin herencias materiales. Cuando un padre mantiene la calma en medio de una crisis familiar, sus hijos aprenden sin que nadie lo diga. Cuando una madre afronta la enfermedad con entereza, su fortaleza se convierte en semilla de valor para las próximas generaciones. Cuando un anciano, tras décadas de luchas, se sienta en silencio a contemplar el atardecer con gratitud, nos recuerda que la paz es posible incluso después de la tormenta. Vivimos en una época obsesionada con producir, acumular y destacar. Las redes sociales celebran lo ruidoso, lo inmediato, lo que brilla un segundo y se apaga al siguiente. Pero rara vez se exalta el poder de la serenidad. Esa fuerza invisible que calma las aguas agitadas, que detiene la reacción impulsiva, que convierte un conflicto en una oportunidad de comprensión. ¿No es acaso esa serenidad más valiosa que cualquier reconocimiento pasajero? Piénsalo. Un político puede prometer progreso, un artista puede regalar belleza, un empresario puede generar riqueza, pero solo quien vive en paz ofrece un regalo eterno: la tranquilidad de espíritu. Y esa tranquilidad no se queda encerrada en su propia alma, se derrama, como agua clara, sobre todo lo que toca. La pregunta es: ¿qué eliges sembrar tú en el mundo? Porque cada gesto tuyo, cada palabra, cada decisión deja una huella. Puedes dejar la huella de la prisa, de la ira, de la vanidad, o puedes dejar la huella de la serenidad. Y esa elección, aunque parezca pequeña, cambia la vida de los demás mucho más de lo que imaginas. Cuando un ser humano vive en calma, enseña a los demás que la calma es posible. Cuando alguien responde con templanza en vez de con rabia, abre la puerta a una relación distinta. Cuando eliges respirar y observar en lugar de reaccionar de manera automática, inspiras a quienes te rodean a hacer lo mismo. Así, poco a poco, tu serenidad se convierte en un legado silencioso que atraviesa generaciones. El gran secreto que los estoicos nos revelan es que la paz interior no es un privilegio de los monjes, ni un lujo reservado a quienes se retiran del mundo. Es una disciplina diaria, un arte de vivir al alcance de todos. Y cada día que eliges la serenidad, estás escribiendo en el libro invisible de tu vida una página que otros podrán leer cuando tú ya no estés. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos viven atrapados en el ruido constante, esclavos de la comparación, del miedo, de la ansiedad? En medio de esa multitud, el que irradia serenidad se convierte en un faro. Y los faros no necesitan gritar para guiar. Su luz silenciosa basta para señalar el camino. Por eso, antes de buscar qué dejarás en cuentas bancarias, en propiedades o en diplomas, pregúntate: ¿qué huella de serenidad estoy dejando hoy? Porque la serenidad no se hereda con firmas legales, se hereda con presencia. Se transmite en una mirada tranquila, en una palabra sabia, en una actitud firme pero compasiva. Es un regalo que no cuesta nada y, sin embargo, lo cambia todo. La vida es demasiado corta para vivirla únicamente corriendo detrás de metas externas.
En algún momento descubrirás que el mundo no recordará tanto lo que lograste, sino cómo lo lograste. Y ahí está la diferencia entre un legado vacío y un legado eterno. Marcus Aurelius escribió: la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Ese orden no solo te protege a ti, también protege a quienes te aman, porque se sienten resguardados en tu serenidad. Ese es el verdadero patrimonio que ningún tiempo puede corroer. Ningún enemigo puede robar. Ninguna crisis puede destruir. Ahora respira. Cierra los ojos un instante. Imagina que tu vida es un río. ¿Qué aguas quieres que fluyan hacia el mar del futuro? ¿Aguas turbias de resentimiento, miedo y caos? ¿O aguas claras de serenidad, paz y sentido? La respuesta está en ti, porque cada día es una oportunidad para decidir qué mundo vas a dejar atrás. Y la mayor herencia que puedes entregar más allá de títulos, trofeos o riquezas es esta: haber vivido en paz y haber enseñado con tu ejemplo que la paz es posible. Ese, y no otro, es el verdadero legado de la serenidad. Vivimos creyendo que la paz interior es un asunto privado, una conquista personal que se guarda como un tesoro secreto en lo más profundo del alma. Pero la verdad es que la serenidad nunca se queda encerrada. Se expande, se filtra, se manifiesta en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio que compartimos con los demás. La serenidad no es un privilegio egoísta, es una fuerza que transforma el entorno. Imagina entrar en una casa donde reina la calma. El tono de voz es sereno, las miradas son cálidas, las discusiones no se convierten en gritos sino en conversaciones. Allí uno respira distinto. El aire parece más ligero, los corazones laten sin tensión. Ahora imagina lo contrario, un hogar dominado por la prisa, la ira y la impaciencia. Aunque nadie te diga nada, sientes que tu cuerpo se encoge, que tus músculos se tensan. ¿Lo notas? Eso es porque la energía interior de cada persona no solo pertenece a ella, afecta a todos los que entran en contacto con su presencia. Marcus Aurelius lo dejó claro: lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Así es la vida. Tu serenidad no es solo tuya. Es un bien común que nutre a los demás. Si logras mantenerte firme en la calma, le das a tu familia un refugio, a tus amigos un ejemplo, a tu comunidad un faro. Por el contrario, si vives esclavo de tus reacciones, de tus enfados y tus miedos, inevitablemente contagias ese desorden a quienes te rodean. Piénsalo un instante. ¿Cuántas veces una sola persona tranquila ha evitado que una discusión se convierta en un desastre? Ese compañero de trabajo que en medio de una crisis recuerda a todos respirar y enfocarse en soluciones. Ese amigo que, en lugar de alimentar tu rabia, te escucha en silencio hasta que tú mismo encuentras claridad. Ese abuelo que, con un gesto sosegado, calma a un niño llorando. Ninguno de ellos hizo magia, simplemente dejaron que su serenidad se extendiera como un bálsamo. La serenidad es contagiosa, tanto como la ira. Y aquí surge una responsabilidad. Lo que cultivas dentro no solo te pertenece a ti, también afecta a quienes caminan a tu lado. Por eso, vivir en paz no es un acto egoísta de cuidado personal, sino un servicio silencioso a los demás. Si tú logras estar en calma, ayudas a otros a recordar que ellos también pueden alcanzarla. El mundo está lleno de ruido, de estímulos que buscan manipular nuestras emociones. Titulares alarmistas, redes sociales que explotan la comparación, voces que gritan más fuerte para imponerse. Ante ese ruido, ¿qué puede ofrecer un ser humano? La serenidad. Porque cuando alguien elige mantenerse centrado, crea un espacio distinto a su alrededor. Ese espacio se convierte en refugio para quienes se sienten atrapados por el caos. La serenidad actúa como un círculo que se expande. Empieza en tu interior, luego toca a tu familia, después a tus amigos, luego a tu comunidad. Y antes de que lo notes, tu calma personal está contribuyendo a un clima social más justo, más humano, más respirable. ¿Te das cuenta del poder que tienes en tus manos? Epicteto decía que nadie puede robarte la libertad interior, pero lo que sí puedes hacer es regalar la luz de esa libertad a los demás. Cada vez que eliges no responder con rabia,
Cada vez que frenas una palabra hiriente, cada vez que miras con compasión en lugar de juzgar, estás compartiendo tu serenidad. Y ese acto sencillo puede cambiar el rumbo de una relación, de una familia, incluso de una comunidad entera. Muchos buscan dejar huella a través de logros externos, pero olvidan que lo más inolvidable es la experiencia de haber convivido con alguien que transmitía paz. ¿No recuerdas acaso a esas personas que, con solo estar presentes, hacían que todo pareciera menos grave? Ellos dejaron una marca invisible, pero eterna. Esa es la herencia que no necesita escritura ni testamento. La huella de la serenidad compartida. Miremos también la otra cara. Cuando un individuo vive atrapado en la ansiedad, en la crítica, en la cólera, ¿qué deja a los demás? Deja cicatrices, deja heridas que tardan años en cerrar. Es un recordatorio de que nuestra actitud interior nunca es solo nuestra. De ahí la importancia de cultivar la serenidad. No es una elección menor, es un compromiso con el mundo. El filósofo Séneca escribió que quien es dueño de sí mismo no es esclavo de nada. Y ese dominio no se limita a su vida individual. Alguien que se gobierna con serenidad ilumina a quienes lo rodean con una libertad inesperada. Porque estar cerca de una persona en paz es como sentarse bajo la sombra de un árbol en un día caluroso. No elimina el sol, pero lo hace soportable. Así que pregúntate, ¿qué tipo de presencia eres tú en la vida de los demás? ¿Eres fuente de tensión o de calma? ¿Dejas tras de ti un aire cargado o un respiro de alivio? Porque lo que llevas dentro es lo que inevitablemente entregas afuera. Y el legado que construyes cada día empieza en esas pequeñas elecciones invisibles. Recuerda, la serenidad no se trata solo de evitar conflictos o callar emociones. Se trata de transformar la manera en que vibras en el mundo. Es elegir conscientemente no ser un eco del caos, sino una semilla de armonía. Es comprender que, al cuidar tu paz interior, estás cuidando la paz de todos los que te rodean. No subestimes nunca el poder de un solo corazón en calma. Puede ser el ancla que sostenga a toda una familia, el puente que evite que una comunidad se rompa, la chispa que encienda una nueva forma de convivir. Tu serenidad, aunque parezca pequeña, es una contribución inmensa al tejido humano que todos compartimos. Así que, cuando pienses en tu paz, no la imagines como un lujo individual. Piénsala como un regalo colectivo. Tu serenidad no es solo para ti, es el aire que otros respiran, el ejemplo que otros siguen, la herencia silenciosa que dejarás sin darte cuenta. Ese es el verdadero poder de vivir en calma. Que al hacerlo, no solo salvas tu alma, sino que siembras paz en las almas de todos los que te rodean. Cuando hablamos de herencia solemos pensar en bienes materiales, casas, cuentas bancarias, joyas, títulos. Pero la verdadera herencia no se mide en objetos ni en cifras, sino en ejemplos. Los hijos no recordarán tanto lo que les diste como lo que aprendieron observando tu forma de vivir. Y en ese espejo silencioso que ofreces cada día, la serenidad puede convertirse en el regalo más duradero. Un niño que crece viendo a su padre perder la calma por cualquier detalle, aprende que la ira es la respuesta natural ante la frustración. Una niña que observa a su madre dejarse arrastrar por la ansiedad, entiende que el miedo es la única forma de habitar el mundo. Pero, al contrario, un hijo que ve a sus padres enfrentarse a las dificultades con serenidad, descubre que existe otra manera de vivir, más libre, más sabia, más humana. La infancia no escucha sermones, escucha actitudes. No memoriza frases bonitas, memoriza gestos repetidos. Por eso, aunque llenes de palabras inspiradoras a tus hijos, si tu vida contradice tu discurso, tus palabras se borrarán como escritura en arena. En cambio, si tu ejemplo encarna serenidad, ellos lo absorberán como un lenguaje invisible que quedará tatuado en su memoria emocional para siempre. Marcus Aurelius nunca escribió meditaciones pensando en publicarlas. Eran notas íntimas, consejos para sí mismo. Y sin embargo, generaciones enteras aprendieron de esas páginas lo que significa vivir con templanza. Algo parecido ocurre con tus hijos. Aunque no escribas libros ni discursos, cada gesto de serenidad se convierte en enseñanza para ellos. Porque tú eres su primera filosofía, su primer maestro, su primer espejo. Piénsalo.
¿Qué recuerdas más de tus padres o abuelos? Las cosas materiales que poseían o la manera en que afrontaban la vida. La mayoría recordamos su paciencia, su manera de resolver un conflicto, su risa en medio de la escasez, su silencio cuando otros gritaban. Esa memoria se convierte en brújula cuando nos toca vivir nuestras propias tormentas. Así, la serenidad de una generación se convierte en fuerza de la siguiente. En el mundo actual, muchos padres se obsesionan con ofrecer a sus hijos oportunidades, educación, viajes, tecnología. Y todo eso puede ser valioso. Pero si falta la serenidad, todo lo demás se vuelve frágil. ¿De qué sirve una buena escuela si en casa reina la tensión? ¿De qué sirve un regalo costoso si va acompañado de discusiones constantes? Los niños no quieren cosas, quieren sentir seguridad, y esa seguridad nace de la serenidad de los adultos que los rodean. El legado que puedes dejar no consiste en evitar que tus hijos sufran, porque eso es imposible. La vida traerá pruebas. El verdadero legado es mostrarles cómo atravesar esas pruebas sin romperse por dentro. Mostrarles que se puede llorar sin perder la dignidad, que se puede fracasar sin perder la esperanza, que se puede amar sin dejar de ser uno mismo. Ese aprendizaje no se explica con palabras. Se contagia con la forma en que tú vives. Séneca decía que, larga es la vida si sabes aprovecharla. Aprovecharla no significa vivir deprisa, sino transmitir lo esencial. Y lo esencial es la serenidad, porque de ella nace la fortaleza, la prudencia y la compasión. Si tus hijos aprenden a ser serenos, sabrán construir su propia vida con sabiduría, aunque no les dejes grandes riquezas. Hay una escena poderosa que muchas familias han vivido, la de un padre o una madre enfrentando la adversidad. Puede ser la pérdida de un trabajo, una enfermedad, un fracaso económico. Si en ese momento el adulto se derrumba y transmite desesperación, el mensaje para los hijos es de fragilidad. Pero si, en medio de la dificultad, mantiene la calma, busca soluciones, y no deja que la amargura gobierne, los hijos reciben una lección que vale más que cualquier diploma. La vida es dura, pero se puede atravesar con serenidad. El filósofo Epicteto, que nació esclavo, repetía que lo importante no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos. Esa enseñanza, aplicada en la familia, se convierte en una fortaleza invisible. Los hijos que ven a sus padres reaccionar con equilibrio, aprenden a no dejarse esclavizar por las emociones. Y esa libertad interior será su verdadero patrimonio. No se trata de fingir perfección ni de ocultar emociones. Se trata de mostrar que la serenidad es compatible con la vulnerabilidad. Que puedes sentir dolor sin dejarte destruir. Que puedes tener miedo sin dejarte paralizar. Mostrar a tus hijos que la serenidad no es frialdad, sino calor humano controlado, es el mayor regalo que puedes darles. Los niños que crecen en hogares serenos suelen convertirse en adultos capaces de escuchar, de comprender, de no reaccionar impulsivamente. Son personas que construyen relaciones más sanas, que saben negociar, que saben esperar. Y todo eso lo aprendieron en silencio, mirando a los mayores que tenían delante. ¿No es acaso esa la herencia más preciosa que se puede dejar? Pregúntate hoy, ¿qué espejo eres para tus hijos? ¿El de la prisa, la queja y la ira? ¿O el de la calma, la paciencia y la fortaleza? Ellos ya te están observando, aunque no digan nada, y algún día, cuando tengan que decidir cómo vivir, recordarán lo que vieron en ti. La serenidad es una semilla que germina lento, pero que, una vez plantada en el corazón de un hijo, no muere jamás. Esa semilla puede atravesar generaciones, sostener familias enteras, dar fruto en momentos de crisis. Y tú, con tu manera de vivir, decides si la siembras o no. Así que, cuando pienses en lo que quieres dejar a tus hijos, recuerda esto. Los juguetes se rompen, las casas se venden, el dinero se gasta. Pero el ejemplo de serenidad permanece. Es la brújula silenciosa que ellos llevarán dentro el resto de su vida. Ese es tu verdadero espejo, esa es tu verdadera herencia. Y lo maravilloso es que no necesitas esperar al futuro para darla, puedes empezar hoy, con cada mirada, con cada palabra, con cada acto de calma. Porque cada día que eliges la serenidad, les estás diciendo a tus hijos: así es como se vive de verdad.
La serenidad no termina en el límite de tu piel, ni se reduce a un estado íntimo que guardas solo para ti. Cada ser humano es como una piedra arrojada a un estanque. Sus actos, sus emociones, sus palabras generan ondas que se expanden más allá de lo que alcanza a ver. Y la serenidad, cuando está verdaderamente cultivada, se convierte en una onda silenciosa que transforma la vida en común. Imagina una comunidad donde cada persona reacciona con ira, donde los desacuerdos se convierten en guerras, donde la impaciencia marca cada interacción. El resultado es el caos, la desconfianza, la fragmentación. Ahora imagina lo contrario. Un grupo donde algunos, no todos, basta con unos pocos, deciden vivir desde la calma. Discuten con respeto, escuchan antes de responder. Buscan soluciones en lugar de culpables. Esa comunidad florece, se sostiene y se fortalece. Marcus Aurelius lo comprendió como emperador. Su serenidad personal no era un asunto privado, sino una fuerza política. Cuando un gobernante mantiene la calma en medio de la tormenta, da estabilidad a todo un imperio. Cuando se deja arrastrar por la pasión, arrastra también a su pueblo hacia el abismo. Lo mismo ocurre en nuestras comunidades más pequeñas. Familias, barrios, lugares de trabajo. La serenidad de uno puede convertirse en el punto de equilibrio de muchos. Hay algo profundamente contagioso en la calma. Un mediador que escucha sin interrumpir puede desactivar un conflicto que parecía insoluble. Un líder que no entra en pánico inspira confianza en todo su equipo. Un vecino que responde con paciencia en lugar de agresión cambia la dinámica de una calle entera. La serenidad es, en este sentido, un servicio social invisible. En la antigua Roma, los estoicos repetían que el ser humano es un animal político. Nacemos para vivir en comunidad. Y si esto es cierto, nuestra responsabilidad no se limita a cultivar nuestra paz interior, sino a ofrecerla como aporte a la paz colectiva. No se trata de sermonear ni de imponer, sino de irradiar con el ejemplo. Una comunidad no se mejora tanto con discursos como con actitudes. Cuando en un grupo hay al menos una persona serena, se crea un espacio diferente. Ese espacio se convierte en un refugio para quienes están cansados del ruido. Allí se respira de otra manera. Allí uno recuerda que existe la posibilidad de vivir con más dignidad. Y ese pequeño oasis puede convertirse en semilla para un cambio mayor. ¿Has notado lo que ocurre en una reunión donde todos hablan al mismo tiempo y alguien decide guardar silencio, observar y luego responder con calma? El ambiente cambia de inmediato. No hizo falta alzar la voz ni imponer autoridad, bastó con encarnar la serenidad. Esa es la prueba de que el poder más profundo no necesita gritar. La serenidad en la comunidad también se manifiesta en los momentos de crisis. Cuando la vida golpea a un grupo, una catástrofe, una pérdida, un conflicto colectivo, los que saben mantener la calma se convierten en anclas. Su sola presencia da seguridad. Sus palabras ordenan el caos. Su ejemplo muestra que incluso en medio del dolor es posible caminar con dignidad. Sin esas anclas, la comunidad se rompe, con ellas, se recompone. Séneca escribía que vivimos para los demás. Y no lo decía como un deber moral abstracto, sino como una verdad inevitable. Cada acto que realizamos afecta a alguien más. Tu serenidad, por lo tanto, no es un lujo personal, es un bien público. Cada vez que eliges la calma, estás aportando a la salud emocional de tu comunidad. Cada vez que te dejas llevar por la cólera, estás sembrando división y desconfianza. Imagina lo que ocurriría si más personas entendieran esto. Una sociedad entera podría cambiar no a través de leyes o decretos, sino a través de una revolución silenciosa. La de la serenidad compartida. Menos gritos, más escucha. Menos juicios precipitados, más comprensión. Menos reacciones impulsivas, más respuestas meditadas. Ese sería el legado colectivo de una cultura que elige vivir con calma. Pero, ¿por qué cuesta tanto? Porque vivimos en un mundo que valora lo inmediato, lo ruidoso, lo espectacular. Ser sereno parece aburrido, casi invisible. Y, sin embargo, es lo que más necesitamos. En un océano de voces que gritan, la calma se convierte en un faro.
No deslumbra, no se impone, pero guía. Tu papel en la comunidad, por pequeño que sea, tiene un impacto real. Puede que no seas un líder político ni un empresario influyente, pero eres un vecino, un compañero, un amigo, un padre, una madre. Y en cada uno de esos roles, tu serenidad deja una huella. Nunca subestimes el poder de mantener la calma en medio de la vida cotidiana. Puede ser el gesto que evite un conflicto, el ejemplo que inspire a alguien, la chispa que transforme un ambiente. La serenidad también enseña a convivir con la diferencia. En una comunidad siempre habrá desacuerdos, siempre habrá choques. El que no sabe sereno los convierte en batallas, el que cultiva la calma los convierte en oportunidades de aprendizaje. Así, la diversidad deja de ser una amenaza y se vuelve riqueza. Epicteto decía, no son las cosas las que perturban a los hombres, sino la opinión que tenemos de ellas. En una comunidad, esto se multiplica. No es la dificultad lo que la destruye, sino la manera en que sus miembros la interpretan. Por eso, si algunos eligen la serenidad, ayudan a todos a interpretar la vida desde un ángulo distinto, más sabio, más compasivo, más constructivo. Al final, la pregunta que deberíamos hacernos no es solo, ¿cómo me afecta mi serenidad?, sino también, ¿cómo afecta a los demás? Porque cada mirada tranquila, cada palabra medida, cada silencio oportuno es una contribución al bien común. Y ese bien común es el verdadero legado de una comunidad que quiere perdurar. Recuerda esto, una comunidad no se construye con muros, sino con actitudes. Y la actitud más poderosa que puedes ofrecer no es la fuerza, ni el talento, ni siquiera la inteligencia. Es la serenidad. Porque todo lo demás se multiplica cuando se cultiva en un terreno de calma. Así que pregúntate, ¿qué tipo de onda estás generando en el estanque de tu comunidad? ¿Ondas de tensión y desconfianza, o círculos de serenidad que inspiran confianza y unidad? La respuesta no depende de lo que digas, sino de cómo vivas, y cada día tienes la oportunidad de sembrar en tu comunidad el legado más necesario de todos. La paz que comienza en ti y se comparte con todos. Cuando hablamos de legado moral pensamos en principios, en valores, en esas huellas invisibles que definen el carácter de una persona más allá de sus actos concretos. Y entre todos los valores que se pueden transmitir, la serenidad ocupa un lugar privilegiado. Porque no es solo una actitud pasajera, es una manera de estar en el mundo, un modo de habitar la existencia que se convierte en enseñanza silenciosa para quienes nos rodean y para quienes vendrán después de nosotros. Piensa en esto. La fama se desvanece. Las riquezas cambian de manos. Los monumentos se erosionan. Pero el recuerdo de alguien que vivió con serenidad perdura en la memoria de quienes lo conocieron. Es una herencia moral que no puede medirse con monedas ni evaluarse en un testamento. Se transmite de alma a alma, como un fuego sereno que enciende sin quemar. Marcus Aurelius fue emperador. Pero hoy casi nadie recuerda con detalle sus victorias militares o sus decretos políticos. Lo que sigue vivo, lo que se estudia y se cita en cada generación, son sus reflexiones íntimas sobre cómo mantener la calma en medio del caos. Ese es su legado moral. No la grandeza de un trono, sino la grandeza de un espíritu sereno. La serenidad como legado moral funciona de manera silenciosa. No necesita proclamarse ni imponerse. Basta con ser vivida. Cuando alguien actúa con calma en medio de la provocación, los demás perciben una lección sin necesidad de palabras. Cuando una persona afronta la injusticia sin caer en el rencor, ofrece un ejemplo que vale más que cualquier discurso. Ese ejemplo queda grabado en quienes lo presencian, aunque no lo reconozcan de inmediato. El poder de este legado radica en que se multiplica. Un hijo que ve a su madre reaccionar con serenidad en la adversidad, reproducirá ese comportamiento en su vida adulta. Un estudiante que recuerda la calma de un profesor en medio de un conflicto, llevará ese recuerdo como guía en futuras situaciones. Y así, lo que comenzó como una elección personal se convierte en patrimonio colectivo, en un código moral que trasciende a la persona que lo inició. La serenidad, además, tiene la virtud de equilibrar otros valores. La justicia sin serenidad puede volverse venganza.
La valentía sin serenidad puede convertirse en temeridad. La sabiduría sin serenidad puede degenerar en arrogancia. Es la calma la que otorga proporción, la que convierte cada virtud en algo verdaderamente humano. Por eso, dejar serenidad como legado es ofrecer la base sobre la que todas las demás virtudes pueden florecer. En nuestras sociedades, obsesionadas con el éxito inmediato y la exhibición constante, la serenidad parece un bien escaso. Pero precisamente por eso se vuelve más valiosa. Es como un manantial en medio del desierto. Pocos lo encuentran, pero quienes beben de él nunca lo olvidan. Si en tu entorno logras ser ese manantial, habrás dejado una marca moral que sobrevivirá mucho más que cualquier trofeo. Pregúntate, ¿qué huella quieres que quede de ti en la conciencia de quienes te conocieron? La imagen de alguien siempre alterado, siempre corriendo detrás de problemas, siempre prisionero de la ira, o la de alguien que, incluso en las tormentas más duras, supo mantener la dignidad del silencio, la claridad de la mente, la compasión del corazón. Esa huella es tu verdadero legado moral, y se decide en las pequeñas elecciones cotidianas. Séneca escribía: el que es sabio vive en paz con los demás y consigo mismo. Esa paz no es pasividad ni indiferencia. Es fortaleza interior. Es la capacidad de no dejar que lo externo dicte la calidad de tu alma. Si logras vivir de ese modo, tu vida se convierte en un testimonio que otros recordarán como ejemplo de integridad. El legado moral de la serenidad también tiene un efecto en la historia. Muchas veces, los grandes cambios no los provocaron quienes gritaron más fuerte, sino quienes supieron esperar con calma, actuar con prudencia, sostener la esperanza cuando otros se rendían. Piensa en figuras que marcaron caminos. No siempre fueron guerreros. Muchas veces fueron sabios, guías, almas serenas que inspiraron a multitudes. Ellos no construyeron su herencia con ruido, sino con la fuerza silenciosa de la serenidad. Y lo más sorprendente es que no necesitas ser famoso ni poderoso para dejar este legado. La serenidad de una abuela puede sostener a toda una familia. La calma de un vecino puede transformar la convivencia de una calle entera. La actitud serena de un compañero de trabajo puede contagiar a un equipo entero. No hace falta estar en los libros de historia. Basta con estar presente en la historia íntima de quienes te rodean. Este legado moral también es una forma de resistencia. En un mundo que se alimenta del ruido, de la prisa, de la provocación, elegir la serenidad es un acto de rebelión silenciosa. Es decirle al caos: no me dominarás. Es recordarle a la sociedad que la dignidad no se compra ni se vende, se vive. Y ese ejemplo, aunque parezca pequeño, tiene un poder inmenso, porque inspira a otros a hacer lo mismo. Dejar serenidad como herencia es, en el fondo, enseñar a vivir. Enseñar que la vida no se controla, pero sí se puede encarar con calma. Enseñar que no se trata de eliminar los problemas, sino de aprender a caminar con ellos sin perder la esencia. Enseñar que el verdadero poder no consiste en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. El día que ya no estés, nadie recordará todos tus enojos, todas tus prisas, todas tus quejas. Pero sí recordarán cómo los hacías sentir. Y si lograste transmitir serenidad, si tu sola presencia era suficiente para calmar, para inspirar confianza, para devolver esperanza, entonces tu legado moral será imborrable. Por eso, cada vez que eliges la serenidad, no solo te beneficias a ti mismo. Estás escribiendo, sin saberlo, la herencia más preciosa que puedes dejar. La de un alma que supo vivir en paz, y enseñar con su ejemplo que la paz es posible. Ese es el legado moral de la serenidad. Un legado que no se mide en bienes, sino en almas transformadas. Un legado que no se gasta con el tiempo, sino que se multiplica. Y un legado que, al final, es lo único que verdaderamente permanece cuando todo lo demás se disuelve. La serenidad es fácil de invocar en los días soleados, cuando todo parece marchar a nuestro favor. Cualquiera puede sentirse en paz cuando la vida sonríe. Pero la verdadera medida de la serenidad se revela en la tormenta. Es en la adversidad donde la calma se transforma en fuerza, donde deja de ser un adorno del carácter para convertirse en el cimiento mismo que sostiene el espíritu. Marcus Aurelius gobernó en tiempos de guerra, de peste y de traiciones políticas. Vivió rodeado de incertidumbre y dolor.
Y, sin embargo, en medio de ese caos, escribió frases que todavía hoy nos inspiran. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Compréndelo y encontrarás la fuerza. Ahí está el núcleo del estoicismo. No es la ausencia de dificultades lo que define la serenidad, sino la capacidad de enfrentarlas sin perder la claridad interior. Imagina un árbol durante una tormenta. El viento sacude sus ramas, la lluvia golpea sus hojas, los relámpagos iluminan el cielo. Y sin embargo, el árbol permanece en pie gracias a sus raíces profundas. La serenidad es exactamente eso, la raíz invisible que te permite resistir cuando la vida te sacude. Quien no la tiene, se quiebra al primer golpe. Quien la cultiva, se dobla sin romperse. La adversidad tiene el poder de desnudar lo que somos. En la abundancia podemos fingir virtudes, pero en la dificultad se muestra la verdad de nuestro carácter. Y es ahí donde la serenidad se convierte en fuerza moral. Un corazón sereno en la tormenta inspira más que 1000 discursos. La calma de un líder en medio de la crisis sostiene a todo un pueblo. La serenidad de un padre o una madre durante una enfermedad enseña a los hijos que la vida puede ser dura, pero no invencible. Epicteto, nacido esclavo, lo expresó con claridad. Las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan a sí mismo. Y lo que se revela en la adversidad puede ser desesperación o serenidad. Tú decides. Esa decisión, aunque parezca íntima, se convierte en ejemplo para todos los que te rodean. La serenidad en la adversidad no es resignación pasiva. No se trata de cruzarse de brazos y esperar. Al contrario, es la fuerza que permite actuar con lucidez cuando otros se paralizan. Es mantener la mente clara mientras el resto se nubla por el miedo. Es ser capaz de distinguir lo esencial de lo accesorio en medio del caos. Esa lucidez es un poder silencioso que puede salvar situaciones, evitar errores, proteger vidas. Piénsalo. ¿Qué es más valioso en un incendio? ¿Alguien que entra en pánico o alguien que mantiene la calma para guiar a los demás hacia la salida? La serenidad no apaga el fuego, pero muestra el camino. En la vida ocurre igual, no elimina la adversidad, pero da la fuerza necesaria para atravesarla con dignidad. En la historia abundan ejemplos de personas cuya serenidad en la adversidad se convirtió en faro para muchos. Sabios que enfrentaron persecuciones, líderes que resistieron injusticias, hombres y mujeres comunes que, en medio de pérdidas irreparables, supieron sostenerse sin odio. Sus nombres quizás no llenan los libros, pero sus gestos dejaron huellas imborrables en quienes los rodearon. El mundo moderno nos enseña a temer el sufrimiento, a huir de la incomodidad, a evitar cualquier golpe de la vida. Pero lo inevitable siempre llega. Enfermedad, fracaso, traición, pérdida. La diferencia no está en evitarlos, sino en cómo los vivimos, y la serenidad es la clave para transformar el dolor en sabiduría. Porque la calma no borra las lágrimas, pero les da un sentido. No elimina el dolor, pero impide que se convierta en veneno. Séneca escribió: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y uno de los modos en que más tiempo perdemos es resistiéndonos a lo inevitable, reaccionando con furia o desesperación. La serenidad nos libera de esa esclavitud. Nos enseña a aceptar lo que no depende de nosotros y a concentrar nuestras fuerzas en lo que sí podemos cambiar. Esa aceptación no es debilidad, es coraje puro. El coraje de mirar la realidad de frente sin dejarse derrumbar. La adversidad, paradójicamente, se convierte así en el escenario donde la serenidad muestra su mayor poder. Porque en esos momentos no solo te sostienes a ti mismo, también sostienes a los demás. Tu calma puede ser el ancla de tu familia, el refugio de tus amigos, la inspiración de quienes buscan un modelo. Tal vez nunca sepas cuántas vidas has tocado con tu serenidad, pero eso no disminuye su impacto. Hay un detalle importante: la serenidad en la adversidad no se improvisa. Se cultiva cada día, en las pequeñas batallas cotidianas. El que aprende a guardar la calma en un atasco, en una discusión trivial, en una espera inesperada, está entrenando sus raíces para las tormentas mayores. El que se deja arrastrar por cada mínima dificultad, difícilmente podrá sostenerse cuando lleguen las verdaderas pruebas. Por eso, cada instante de tu vida es un entrenamiento.
Cada desafío pequeño es una oportunidad de fortalecer la raíz de tu serenidad. Y cuando lleguen las grandes tormentas, no estarás vacío. Tendrás dentro de ti la fuerza de 1000 ensayos. El legado de la serenidad, entonces, no consiste en huir de la adversidad, sino en mostrar cómo vivirla. Mostrar que el dolor no tiene por qué convertirse en odio. Que el fracaso no es el final, sino un maestro. Que la pérdida no destruye, sino que revela lo esencial. Ese testimonio vale más que cualquier herencia material, porque enseña a los demás que la vida, incluso en su dureza, puede ser vivida con nobleza. Así que pregúntate, ¿qué rostro mostrarás en tu próxima adversidad? ¿El del pánico que contagia miedo o el de la serenidad que inspira confianza? Esa elección es tu poder. Y de ella depende no solo tu destino, sino también la fortaleza de quienes caminan a tu lado. Al final, la serenidad no elimina la tormenta, pero convierte a quien la posee en algo más grande que la tormenta misma. Y ese es el verdadero milagro, que en medio de la oscuridad, la calma interior se transforme en luz para ti y para los demás. Ese es el poder de la serenidad en la adversidad. Una fuerza silenciosa, invisible, pero más duradera que cualquier victoria externa. Una fuerza que, cuando se convierte en ejemplo, se transforma en legado eterno. Uno de los mayores obstáculos para vivir en paz, y por lo tanto para transmitir esa paz como legado, es nuestra incapacidad para soltar. Nos aferramos a las ofensas, a los rencores, a los resultados que nunca llegaron, a las expectativas que no se cumplieron. Y ese apego envenena nuestra alma, nos encadena al pasado y nos roba la calma del presente. Para poder dejar serenidad a quienes nos rodean, primero debemos aprender a soltar. Marcus Aurelius lo expresó con sencillez y contundencia. El tiempo es como un río, una corriente poderosa de acontecimientos. Apenas vemos algo, ya ha pasado, y viene otra cosa tras ello. ¿Por qué entonces nos aferramos a lo que ya se fue? ¿Por qué permitimos que la sombra de un error o una traición nos siga acompañando años después? La serenidad comienza cuando comprendemos que soltar no es perder, es liberarse. Imagina caminar con una mochila cargada de piedras. Cada ofensa que guardas es una roca más, cada resentimiento una carga añadida. Llega un momento en que no puedes avanzar, te agotas, pierdes la alegría de caminar. Soltar es quitar esas piedras una a una. No significa negar lo que pasó, sino dejar de cargar con ello. Porque quien carga con resentimientos transmite resentimientos, quien camina ligero transmite serenidad. El rencor, cuando no se suelta, se convierte en herencia tóxica. Una persona amargada deja un eco de amargura en su familia y en su entorno. En cambio, alguien que ha aprendido a perdonar, no porque lo que ocurrió no duela, sino porque no quiere vivir encadenado al dolor, deja un regalo silencioso. La posibilidad de vivir libres, ese es un legado que cambia generaciones. Epicteto enseñaba que lo único que está verdaderamente en nuestro poder es nuestra actitud frente a lo que nos ocurre. Aferrarnos a lo que no podemos cambiar es elegir la esclavitud. Soltar es recuperar la libertad interior. Y esa libertad se percibe, se siente, se contagia. Un corazón que ha soltado el rencor late más ligero y ofrece a los demás un espacio de paz. Soltar no es fácil. La mente insiste en repetir la ofensa, en revivir el daño, en justificarse. Pero cada vez que eliges soltar, estás entrenando la serenidad. Y esa práctica se convierte en herencia invisible para quienes te observan. Tus hijos, tus amigos, tus compañeros aprenden de ti que no hace falta aferrarse a todo, que existe la posibilidad de vivir con más ligereza. La serenidad que dejas al aprender a soltar es doble. Por un lado, te liberas tú mismo y puedes vivir con mayor paz. Por otro, enseñas a los demás que soltar es posible. Y esa enseñanza es revolucionaria en un mundo donde todos creen que deben acumular objetos, logros, razones, heridas. Mostrar que la libertad se encuentra en lo contrario, en la capacidad de dejar ir, es una de las mayores contribuciones que puedes hacer a la vida de otros. Séneca decía: nadie es más infeliz que aquel que nunca está contento con lo que tiene. Podríamos añadir: nadie está más en paz que quien ha aprendido a soltar lo que no necesita. Porque el alma serena no se mide por lo que acumula, sino por lo que deja ir.
Y esa medida se convierte en legado moral para quienes nos rodean. Imagina el ejemplo de un abuelo que, en lugar de llenar las conversaciones con historias de injusticias pasadas, prefiere hablar de lo que aprendió y de la gratitud que siente por lo vivido. Ese abuelo está enseñando sin decirlo que soltar es posible. Que el dolor no define la vida. Que la serenidad no depende de tener un pasado perfecto, sino de la capacidad de reconciliarse con él. Aprender a soltar también significa renunciar al control absoluto. Queremos controlar a las personas, a los resultados, a los tiempos. Y cuando la vida no obedece, sufrimos. La serenidad surge cuando comprendemos que lo único que controlamos es nuestra respuesta. Soltar el control que nunca tuvimos es abrir espacio a la aceptación. Y esa aceptación no es derrota, es sabiduría. El legado de quien aprende a soltar es visible en la manera en que muere y en la manera en que vive. Hay personas que parten de este mundo llenas de resentimiento y dejan atrás una estela de amargura. Otras parten reconciliadas, agradecidas, y dejan una herencia de paz que acompaña a los suyos mucho después de su ausencia. Tú eliges de qué lado quieres estar. Soltar también implica perdonarse a uno mismo. A menudo cargamos con culpas antiguas, con errores que ya no podemos reparar. Esa carga nos roba serenidad y nos impide transmitir paz a los demás. Aprender a soltar la culpa, aceptar la imperfección y seguir adelante con humildad es uno de los actos más valientes. Porque cuando alguien se perdona, abre la puerta a que otros también lo hagan. El mundo necesita ejemplos de personas que sueltan, no de personas que acumulan resentimientos. Necesita maestros silenciosos que muestren con su vida que la serenidad se construye en el arte de dejar ir. Cada vez que eliges soltar una ofensa, un miedo, una expectativa, estás sembrando paz en el terreno común de la humanidad. Pregúntate, ¿qué estás cargando todavía que ya no te pertenece? ¿Qué piedras sigues llevando en tu mochila? ¿Qué podrías soltar hoy para caminar más ligero? Y, al hacerlo, dejar un legado de serenidad para quienes te siguen. El legado no se construye con palabras, sino con actos. Y soltar es uno de los actos más poderosos. Porque enseña que la vida se enriquece no solo con lo que añadimos, sino con lo que decidimos dejar atrás. Así, aprender a soltar se convierte en un arte, un camino y un regalo. Un arte porque exige disciplina, un camino porque se recorre día a día. Y un regalo porque su fruto no es solo para ti, sino para todos los que te rodean. Ese es el verdadero poder de soltar. Que al hacerlo, no solo te liberas tú, también liberas a los que caminan a tu lado. Y lo que queda tras de ti es un legado sereno, ligero, luminoso. Un legado que no pesa, que no hiere, que no divide. Un legado que enseña a vivir libres. La serenidad no es un espectáculo, no se exhibe en plazas ni se proclama con discursos grandilocuentes. La serenidad se vive en silencio, como un fuego interior que no devora, sino que calienta. Un fuego discreto, constante, que no deslumbra pero que nunca se apaga. Y ese fuego silencioso, aunque no se vea a simple vista, puede sostener generaciones enteras. En un mundo que aplaude lo ruidoso, lo inmediato y lo llamativo, la serenidad parece invisible. Pero es precisamente su discreción lo que le otorga poder. La serenidad no busca aplausos, busca raíces. No pretende conquistar con estruendo, sino transformar con constancia. Es un fuego que arde lento, pero cuya luz dura más que cualquier chispa fugaz de entusiasmo. Piensa en la diferencia entre un relámpago y una vela encendida. El relámpago ilumina con fuerza pero se extingue al instante. La vela, en cambio, permanece encendida durante horas, ofreciendo luz y calor. Así es la serenidad. Un fuego que no deslumbra, pero acompaña. Un fuego que no necesita imponerse, porque su sola presencia basta para sostener. Ese fuego silencioso se manifiesta en la vida cotidiana. En la paciencia de una abuela que, sin prisa, escucha las historias de su nieto. En la calma de un padre que no responde con gritos, sino con comprensión. En la actitud de un amigo que no alimenta tu rabia, sino que te invita a reflexionar. Esos gestos no ocupan titulares, pero quedan grabados en la memoria afectiva de quienes los reciben. Marcus Aurelius escribió que la serenidad consiste en mantenerse erguido, sin necesidad de que otros te sostengan. Ese fuego interior es justamente eso,
una fuerza que no depende de lo externo, una llama que no se apaga con el viento de la crítica ni con la tormenta de las dificultades. Y cuando alguien vive con esa luz, irradia calor a todos los que están cerca, aunque no diga una sola palabra. La serenidad como fuego silencioso tiene un efecto acumulativo. Día tras día, con gestos pequeños, va moldeando el ambiente en el que vivimos. Es como el brasero que mantiene caliente una casa en invierno. No se nota en cada instante, pero sin él todo sería frío. De la misma manera, la serenidad constante de una persona puede sostener la armonía de una familia, de un equipo, de una comunidad entera. Este fuego silencioso no es débil, al contrario, es resistente. No necesita llamar la atención para demostrar su fuerza. Los fuegos ruidosos, que arden con violencia, se consumen pronto. La serenidad, en cambio, se alimenta de la disciplina, de la aceptación, de la sabiduría de no reaccionar ante cada provocación. Esa alimentación la convierte en un fuego inextinguible. Epicteto decía que no debemos desear que los acontecimientos sucedan como queremos, sino quererlos tal como suceden. Esa actitud es el combustible de la serenidad. Y cuando ese fuego arde dentro de alguien, ilumina incluso las noches más oscuras. Porque no depende de lo que ocurre afuera, depende del modo en que uno decide responder. Lo fascinante es que este fuego silencioso no se impone, se contagia. Basta con convivir con alguien sereno para que uno mismo empiece a respirar distinto, a mirar la vida de otra manera. Es un calor que se transmite sin palabras, un lenguaje invisible que enseña sin necesidad de enseñar. El fuego de la serenidad no convierte a otros en espectadores, los convierte en participantes de una vida más plena. La serenidad silenciosa también nos recuerda que no hace falta demostrar nada. Que la vida no se mide por cuánto ruido hacemos, sino por cuánto bien dejamos tras de nosotros. El fuego sereno no busca aplausos, busca permanencia. Y lo logra porque su fuerza no está en la intensidad momentánea, sino en la constancia diaria. En cada comunidad, siempre hay alguien que encarna este fuego silencioso. Puede ser esa persona que nunca levanta la voz, pero cuya opinión todos escuchan con respeto. Puede ser ese vecino que, sin intervenir demasiado, siempre transmite calma en los momentos difíciles. Puede ser ese colega que no compite por ser el centro de atención, pero que inspira confianza en todo el equipo. Ellos son los guardianes invisibles de la serenidad colectiva. Y lo más poderoso es que cualquiera de nosotros puede convertirse en uno de ellos. No hace falta ser sabio reconocido ni líder famoso. Basta con cultivar ese fuego dentro de uno mismo, cuidarlo cada día con paciencia, con reflexión, con disciplina. Poco a poco, ese fuego se hará tan estable que nada podrá apagarlo. El legado de la serenidad como fuego silencioso es, por tanto, una invitación a vivir desde la constancia y no desde el impulso. Desde la profundidad y no desde la superficie. Desde la quietud interior y no desde la agitación externa. Porque lo que verdaderamente sostiene la vida no son las explosiones, sino las brasas que permanecen encendidas incluso cuando todo parece apagarse. Pregúntate, ¿qué tipo de fuego arde en ti? ¿Uno que brilla un instante y se extingue dejando cenizas, o uno que arde en silencio y calienta incluso cuando nadie lo ve? La respuesta a esa pregunta es la medida de tu serenidad y, al mismo tiempo, la medida de tu legado. Quien cultiva este fuego silencioso deja un rastro de paz que no se extingue con su ausencia. Su memoria se convierte en calor para los que siguen, en luz para los que buscan, en refugio para los que sufren. Ese es el poder discreto, casi invisible, de la serenidad. Porque al final no recordamos a las personas por el ruido que hicieron, sino por la calma que nos transmitieron. No recordamos los discursos más sonoros, sino los gestos silenciosos que nos dieron paz. Ese es el verdadero fuego que permanece. El único que vale la pena alimentar. La serenidad. La historia suele estar escrita con nombres de conquistadores, de generales, de políticos que levantaron imperios o destruyeron naciones. Las crónicas resaltan batallas, victorias, cambios de poder. Y sin embargo, detrás de esa superficie de ruido y violencia, existen hilos invisibles que sostienen a la humanidad. Los gestos de serenidad, las decisiones silenciosas que marcaron caminos,
Las vidas tranquilas que enseñaron a generaciones enteras, sin necesidad de tronos ni espadas. La serenidad, aunque rara vez ocupa los titulares de la historia, ha sido una fuerza constante en el destino de la humanidad. Porque no son solo los grandes gestos los que construyen civilizaciones, también lo hacen las actitudes que se transmiten de generación en generación. Y entre ellas, la serenidad ha sido clave. Un puente en tiempos de guerra, un refugio en momentos de crisis, un faro en épocas de oscuridad. Marcus Aurelius mismo es ejemplo de ello. Gobernó en uno de los períodos más turbulentos del Imperio Romano, con fronteras amenazadas, pestes que diezmaban a la población y conflictos internos. Su figura pudo haber sido recordada únicamente como la de un emperador militar. Pero lo que lo hizo trascender no fue la guerra, sino la calma con la que escribió sus meditaciones. Esa serenidad plasmada en papel ha viajado a través de siglos, inspirando a filósofos, líderes y personas comunes. Su legado histórico no es la expansión del imperio, sino la expansión de la paz interior. Lo mismo ocurre con otros grandes sabios. Epicteto, esclavo en su juventud, nunca dirigió ejércitos ni gobernó naciones. Pero su serenidad frente a la adversidad lo convirtió en maestro para los poderosos y en guía para generaciones enteras. Séneca, consejero de emperadores, pudo haber pasado a la historia como un político más. Pero lo que aún hoy lo mantiene vivo es la calma reflexiva de sus cartas, escritas como bálsamo para almas inquietas. La historia recuerda las guerras, pero la humanidad se sostiene gracias a quienes, en medio de ellas, eligieron la serenidad. Piensa en esos monjes que copiaban manuscritos mientras afuera reinaba la violencia. En esas madres que, en tiempos de hambre, transmitían esperanza a sus hijos. En esos ciudadanos anónimos que eligieron no responder con odio en medio de persecuciones. Sus nombres quizá no figuren en los libros, pero sus actos de serenidad sostuvieron la dignidad humana. La serenidad también cambia el rumbo de la historia en lo colectivo. Cuando un pueblo aprende a responder con calma en lugar de con violencia, se abren caminos de convivencia que de otro modo serían imposibles. La serenidad es lo que convierte la venganza en diálogo, la desesperación en resiliencia, el caos en orden. Por eso, aunque la historia visible esté llena de estruendo, la historia profunda está tejida con silencios. Hay un detalle fascinante. La serenidad no siempre es comprendida en su tiempo. A menudo se confunde con debilidad, con pasividad, con falta de carácter. Pero con los años, la perspectiva cambia. Lo que en el presente parecía insignificante, en la memoria se convierte en sabiduría. Lo que fue criticado como cobardía, en el tiempo se revela como fortaleza. Así ocurre con muchos de los grandes ejemplos de serenidad que hoy admiramos. Fueron incomprendidos en su momento, pero reconocidos como pilares de la humanidad después. La historia personal de cada uno de nosotros también se construye con serenidad. Quizá no llegues a los libros ni a las crónicas, pero sí a la memoria de quienes te rodean. Y esa memoria, a su manera, es parte de la historia colectiva. Cada vez que eliges mantener la calma, estás escribiendo una línea invisible en el relato humano. Puede parecer pequeña, pero suma a la construcción de un mundo más habitable. Piensa en tu propia vida. ¿A quién recuerdas con más fuerza? Tal vez no sean los que gritaron más alto ni los que se impusieron con violencia, sino los que transmitieron paz. Un maestro que te escuchó, un abuelo que te acompañó sin juicios, un amigo que supo estar en silencio contigo. Esas personas, aunque no aparezcan en enciclopedias, forman parte de tu historia personal. Y en ese nivel íntimo, la serenidad también deja huellas imborrables. La historia grande y la historia pequeña se entrelazan en este punto. Porque lo que hacemos en lo privado, en lo cotidiano, también alimenta el curso colectivo de la humanidad. Un gesto de serenidad puede parecer insignificante hoy, pero puede desencadenar consecuencias que ni imaginamos. La calma de un líder evita una guerra. La paciencia de un padre forma a un hijo que mañana será justo. La serenidad de una generación inspira a la siguiente a vivir de otro modo. La serenidad no es un lujo reservado a filósofos ni a santos. Es una responsabilidad histórica de cada ser humano. Porque todos dejamos huella, querámoslo o no.
y esa huella se convierte en parte del relato común. ¿Qué quieres que diga la historia sobre ti? ¿Que fuiste parte del ruido, de la ira, de la desesperación? ¿O que fuiste una llama tranquila que enseñó a otros a no dejarse arrastrar por el caos? El verdadero legado histórico no se mide en conquistas, sino en ejemplos. Y los ejemplos de serenidad tienen la capacidad de atravesar siglos. La calma de Marco Aurelio llega hoy a nosotros como consejo vivo. La serenidad de Epicteto, escrita hace 2000 años, sigue siendo medicina para nuestras almas. ¿No es eso más poderoso que cualquier monumento de mármol? Séneca lo resumió de forma magistral. Lo que importa no es cuánto tiempo vivas, sino cómo vivas. La historia no recordará los años exactos de tu vida, pero sí el modo en que viviste. Si elegiste la serenidad, tu nombre quizás no esté en los libros, pero tu huella permanecerá en quienes compartieron tu camino. Y esa huella se multiplicará, como un eco silencioso que llega más lejos de lo que imaginas. Al final, la historia humana es como un río. Tiene corrientes fuertes de guerras y conquistas, pero también tiene aguas tranquilas que nutren la tierra. Tú decides en qué corriente quieres estar. Puedes ser parte del estruendo que pasa y se olvida, o del silencio sereno que permanece y alimenta. Y quizá la pregunta más importante sea esta. Cuando alguien dentro de 100 años mire hacia atrás, ¿qué eco de ti encontrará? ¿El ruido efímero de una vida agitada o la calma duradera de un alma que supo vivir en paz? La vida es breve, y todo lo que poseemos, tarde o temprano, dejará de ser nuestro. Las casas cambiarán de dueño, el dinero se gastará, los títulos se perderán en archivos polvorientos. Pero hay algo que permanece más allá de nosotros. La huella invisible que dejamos en las almas que tocamos. Y entre todas las huellas posibles, ninguna es tan profunda, tan duradera, tan necesaria como la serenidad. Porque la serenidad no es solo un beneficio personal, es un regalo para el futuro. Cada gesto de calma, cada palabra medida, cada acto de paz que realizas hoy se convierte en semilla que germinará mañana en la vida de otros. Quizás no lo veas, quizás nunca sepas a quién has inspirado, pero tu serenidad será recordada mucho más allá de tu presencia. Marcus Aurelius lo entendió con claridad. Lo que hacemos ahora resuena en la eternidad. No se refería únicamente a grandes gestas, sino a la manera en que vivimos cada día. Una vida serena se convierte en un eco que trasciende generaciones. Porque enseñar a vivir en calma es, en el fondo, enseñar a vivir con humanidad. Imagina a un niño que crece viendo a sus padres responder con serenidad a los problemas. Ese niño aprenderá que la calma es posible. Años después, transmitirá lo mismo a sus hijos. Y así, una elección personal se convierte en legado familiar. Ese hilo invisible puede recorrer siglos. Y todo comenzó con una actitud: elegir la serenidad. El legado de la serenidad no se mide en monumentos, sino en la memoria emocional. No se inscribe en mármol, sino en corazones. Se recuerda en el modo en que alguien te hacía sentir seguro, escuchado, acompañado. Es el tipo de herencia que no necesita papeles ni testamentos, porque vive en la experiencia de quienes la recibieron. En tiempos de incertidumbre, ese legado es aún más valioso. El mundo cambia con rapidez, las crisis se multiplican, las generaciones viven con ansiedad. ¿Qué regalo más grande podemos dejarles que la certeza de que, incluso en medio del caos, la paz interior es posible? Si dejamos ese ejemplo, habremos dado a nuestros descendientes una brújula que ningún infortunio podrá robarles. Séneca escribió: el verdadero bien no consiste en vivir mucho, sino en vivir bien. Vivir bien significa vivir con serenidad. Y si logras hacerlo, tu vida se convierte en un testimonio que seguirá hablando cuando ya no estés. Un testimonio que dirá: se puede vivir con calma, se puede enfrentar el dolor con dignidad. Se puede caminar por el mundo sin dejarse arrastrar por él. El legado de la serenidad también es un regalo para la sociedad. Cuando una generación elige vivir en calma, enseña a la siguiente a construir un mundo distinto. Menos basado en la prisa y en la competencia, más basado en la comprensión y la cooperación. Puede parecer un ideal lejano, pero toda transformación empieza con un puñado de personas que deciden encarnar un nuevo modo de ser. Tú puedes ser una de ellas.
Hay un poder en la serenidad que rara vez comprendemos. El poder de detener la cadena de la violencia. Quien responde a la ira con calma interrumpe un ciclo que podría prolongarse por años. Quien suelta un resentimiento transmite libertad a sus hijos. Quien elige perdonar, en lugar de vengarse, abre un futuro que de otro modo estaría cerrado. Ese es el regalo silencioso de la serenidad. La posibilidad de escribir otra historia. Tu vida, aunque parezca pequeña, forma parte de la gran trama de la humanidad. Cada vez que eliges la calma, estás escribiendo una línea distinta en ese relato. Puede que tu nombre no aparezca en los libros, pero tu ejemplo sí vivirá en las historias que otros contarán. Y esas historias, transmitidas de boca en boca, son las que verdaderamente sostienen la dignidad humana. Imagina tu último día en la tierra. No llevarás contigo posesiones ni trofeos. Lo único que quedará será lo que hayas sembrado en los demás. ¿Qué quieres que recuerden de ti? ¿Tus enojos, tus quejas, tus prisas? ¿O la serenidad con la que enfrentaste la vida? Esa es la pregunta que da sentido a nuestras elecciones diarias. El regalo de la serenidad no cuesta nada. Y sin embargo vale más que cualquier riqueza. Puedes darlo a cada persona que se cruce contigo, al compañero de trabajo, al amigo que sufre, al desconocido que necesita una palabra amable. Y cuanto más lo das, más crece dentro de ti, porque la serenidad es uno de esos bienes que no se agotan al compartirse, sino que se multiplican. Epicteto enseñaba que no podemos controlar los acontecimientos, pero sí nuestra respuesta. Si tu respuesta es serena, estás regalando al mundo lo único que realmente depende de ti, tu actitud. Y esa actitud, repetida una y otra vez, se convierte en un legado que otros imitarán. Al final, tu vida será una escuela silenciosa para quienes te observan. No subestimes el impacto de tu serenidad. Quizás pienses que nadie lo nota, que tu calma no cambia nada. Pero siempre hay alguien mirando. Siempre hay alguien que encuentra inspiración en tu ejemplo, aunque nunca lo diga. Y ese alguien, a su vez, transmitirá lo que aprendió de ti. Así se teje el legado de la serenidad, de alma en alma, de generación en generación. Pregúntate ahora, si mañana tuvieras que partir, ¿qué regalo dejarías? ¿El de la prisa, del ruido, del resentimiento? ¿O el de la serenidad que calma, que sostiene, que inspira? La respuesta no se escribe en el futuro. Se escribe hoy. En cada gesto, en cada palabra, en cada silencio. El tiempo pasará, como siempre. Los rostros se olvidarán, los nombres se borrarán. Pero la serenidad que hayas regalado permanecerá como un eco en las vidas que tocaste. Ese es tu verdadero legado. Y cuando alguien, dentro de muchos años, viva en calma gracias al ejemplo que dejaste, entonces habrás comprendido que nada de lo que sembramos con serenidad se pierde. Ese es el regalo para el futuro. Una vida serena que inspire a otros a serlo. Una vida que diga, sin necesidad de palabras: la paz es posible, incluso en este mundo. Y ahora, la pregunta queda para ti. ¿Qué futuro quieres regalar con tu vida? Porque el legado de la serenidad comienza en este preciso instante.